La historia de la sociología como disciplina académica independiente es relativamente corta, ya que la sociología es una ciencia relativamente joven. Los requisitos previos para su existencia surgieron en la Revolución Industrial, con las ideas de la Ilustración. Los inicios de la misma solo se remontan a los principios del siglo XIX. La sociología surgió a partir de Henri de Saint-Simon con la idea de la fisiología social, también llamada física social, rebautizada por Auguste Comte como sociología. Su génesis se debe a varios movimientos claves en la filosofía de la ciencia y la epistemología. Tanto Eugenio Raúl Zaffaroni como Inés Tartel señalan que, por regla general, la sociología tiene como fundadora comandante la sociología moderna surgió como reacción a la modernidad, al capitalismo, a la urbanización, a la racionalización y a la secularización, teniendo un interés particularmente importante en el surgimiento del Estado-nación moderno, sus instituciones componentes, sus unidades de socialización y sus medios de vigilancia. Un énfasis en el concepto de modernidad, en lugar de la iluminación, a menudo distingue el discurso sociológico de la filosofía política clásica. El inicio de la disciplina de la sociología se puede encontrar en la primera referencia al término, usado por primera vez por Auguste Comte en su libro Curso de Filosofía Positiva, de 1838. En el transcurso del siglo XIX, gracias a los principales primeros investigadores sociológicos con ideas propias, comenzó la producción de la terminología sociológica y la definición del sujeto de investigación de la misma. Durante la primera mitad del siglo XX se experimentó la crisis original de la sociología francesa, y repercutió en la sociología, y sobre todo en los Estados Unidos. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial la sociología se ha desarrollado hasta ahora en todos los estados originales, mientras que el desarrollo se lleva a cabo en otros países donde la disciplina sociológica es más joven. Dentro de un breve periodo de tiempo la disciplina amplió considerablemente y se separó en áreas temáticas y metodológicas, en particular como resultado de múltiples reacciones contra el empirismo. Se marcan los debates históricos en términos generales por las disputas teóricas sobre o la primacía de la estructura o la agencia. La teoría social contemporánea ha tendido hacia el intento de conciliar estos dilemas. Los giros lingüísticos y culturales de la segunda mitad del siglo XX llevaron a métodos cada vez más interpretativos. Por el contrario, las últimas décadas han visto el surgimiento de nuevas técnicas analíticas y computacionales rigurosas. Las diversas metodologías de investigación social se han convertido en instrumentos comunes para los gobiernos, empresas y organizaciones, y también han encontrado su uso en las otras ciencias sociales. Divorciado de explicaciones teóricas de la dinámica social, esto ha dado a la investigación social un grado de autonomía de la disciplina de la sociología. Del mismo modo, la ciencia social ha llegado a ser un término general apropiado para referirse a varias disciplinas que estudian a los seres humanos, la interacción, la sociedad o la cultural. El término, sociología, fue acuñado por primera vez por el ensayista francés Emmanuel Joseph Sieyès. El término fue independientemente reinventado, e introducido como un neologismo, por el pensador francés Auguste Comte en 1838. Ya Adolphe Quetelet y André-Michel Guerry ambos empezaron a hacer investigaciones estadísticas centrándose en el ámbito social. Comte había expresado anteriormente su trabajo como física social, pero ese término había sido apropiado por otros, sobre todo por Quetelet. Henri de Saint-Simon denominó la física social, fisiología social y ciencia de la sociedad al estudio de las leyes que gobiernan las sociedades con el objetivo de hacer entrar en la categoría de las ideas de la física los fenómenos del orden llamado moral, el cual defendió que tiene el mismo estatus que el resto de las ciencias naturales. Maxime Leroy llamó a Saint-Simon como nuestro Descartes social y Émile Durkheim declaró que es a Saint-Simon a quien debemos, con justicia, atribuir el honor que comúnmente se atribuye a Comte. Georges Gurdjieff llamó el precursor de la sociología moderna. Saint-Simon publicó Filosofía Social en 1813, donde centró gran parte de su tiempo en la idea de que la sociedad humana podría ser salvada si los científicos formaran una asamblea internacional e influenciaran su curso. Su teoría decía que dichos científicos podrían distraer a la gente de la guerra y del conflicto,
centrando su atención en cosas tales como la construcción de canales y la mejora general de las condiciones de vida de sus sociedades. Esto traería múltiples culturas y sociedades en conjunto y prevenirán conflictos. Saint-Simon tomó la idea de que todo el mundo había alentado desde la Ilustración, que era la creencia en la ciencia, y la hizo girar para ser más prácticos y las manos en la sociedad. La idea principal de Saint-Simon era que la industrialización crearía un nuevo lanzamiento en la historia. Veía que la gente había estado viendo el progreso como un enfoque para la ciencia, pero que ellos lo ven como un acercamiento a todos los aspectos de la vida. La sociedad estaba haciendo un cambio crucial en el momento ya que estaba creciendo de un feudalismo en declive. Este nuevo camino podría servir de base para la solución de todos los problemas viejos sociales habían encontrado previamente. Él estaba más preocupado con la participación del hombre en la fuerza de trabajo en lugar de mano de obra que el hombre elija. Su lema fue todos los hombres deben trabajar y de esto, el lema del comunismo se desarrolló cada uno según su capacidad. La descripción de Comte sobre el desarrollo de la sociedad es paralela a la teoría de Karl Marx de que el comunismo se acercaba rápidamente a la sociedad humana progresista. Ambos también coincidieron en que el comunismo sería el punto culminante de la sociedad humana. Comte estaba en un punto tutelado por Henri de Saint-Simon, y tanto él como Marx fueron muy influenciados por su enfoque socialista utópico a la sociedad. En Saint-Simon ya se encuentra el germen de los leyes de los tres estados positivistas de comandantes. Sería totalmente afilosófico no admitir la útil e importante influencia ejercida por los legistas y los metafísicos para modificar el sistema feudal y teológico y para impedir que se ahogara el sistema industrial y científico en sus primeras manifestaciones. El sistema industrial y científico ha nacido y se ha desarrollado bajo el dominio del sistema feudal y teológico. Saint-Simon, el sistema industrial escribiendo después de los filósofos políticos iluministas originales del contrato social, Comte esperaba unificar todos los estudios de la humanidad mediante la comprensión científica de la esfera social. Su propio esquema sociológico era típico de los humanistas del siglo XIX. Él creía toda vida humana pasa a través de diferentes etapas históricas y que, si se pudiera comprender este progreso, se podría prescribir los remedios para los males sociales. En el esquema de Comte, la sociología iba a ser la ciencia reina, todas las ciencias físicas básicas tenían que llegar primero, llevándose las dificultades más fundamentales de la sociedad humana a sí misma. Por eso Comte empezó a verse como el padre de la sociología. Comte delineó su filosofía general de la ciencia en el curso de filosofía positiva, mientras que una vista general del positivismo hizo hincapié en los objetivos particulares de la sociología. En su vida posterior, Comte desarrolló una religión de la humanidad para las sociedades positivistas con el fin de cumplir con la función cohesiva una vez en manos de la adoración tradicional. En 1849, propuso una reforma del calendario llamado calendario positivista. Según su estrecho colaborador John Stuart Mill, era posible distinguir entre un Comte bueno, el autor del curso de filosofía positiva, y un Comte malo, el autor del sistema secular religioso. El sistema no tuvo éxito, pero se encontró con la publicación de Darwin, El origen de las especies, influyendo en la proliferación de diversas organizaciones humanistas seculares del siglo XIX, especialmente a través del trabajo de humanistas seculares como George Olyoake y Richard Congreve. Aunque los seguidores ingleses de Comte, incluyendo a George Eliot y Harriet Martineau, en su mayor parte rechazaron la sombría panoplia de su sistema, gustaban de la idea de una religión de la humanidad y su mandato vivir para los demás, de donde proviene la palabra altruismo. Revolución industrial y revolución darwiniana. Materialismo histórico. Tanto Comte como Marx pretendían desarrollar una nueva ideología científica tras la secularización europea. Marx, siguiendo la tradición hegelianista, rechazó el método positivista, aunque, sin embargo, al intentar desarrollar una ciencia de la sociedad, llegó a ser reconocido como uno de los fundadores de la sociología, ya que la palabra ganó un sentido más amplio. Isaiah Berlin describió a Marx como el verdadero padre de la sociología moderna, en la medida en que cualquier persona puede reclamar el título.
Karl Marx rechazó la sociología positivista de Comte, pero tuvo una influencia fundamental en la fundación de la ciencia social estructural. Haber dado una respuesta clara y unificada en términos familiares empíricos a esas preguntas teóricas que en ese momento ocupaban la mente de los hombres, ya se han deducido de las claras directrices prácticas sin crear enlaces obviamente artificiales entre los dos, fue el logro principio de la teoría de Marx. El tratamiento sociológico de los problemas históricos y morales, con Comte y después de él, Spencer y Taine, habían discutido y asignado, los convirtieron en un estudio preciso y concreto solo cuando el ataque del marxismo militante formuló sus conclusiones en un tema candente y así hizo la búsqueda de pruebas más celosa y la atención al método más intenso. Isaiah Berlin, Karl Marx, 1967. En la década de 1830, Karl Marx formó parte de los jóvenes hegelianos de Berlín, que discutieron y escribieron sobre el legado del filósofo Hegel, cuyo tomo seminal, Lógica de la Ciencia, fue publicado en 1816. Aunque, al principio, simpatizó con la estrategia de los grupos de atacar al cristianismo para socavar el establecimiento prusiano, posteriormente formó ideas divergentes y rompió con los jóvenes hegelianos, atacando sus puntos de vista en obras como La ideología alemana. Como testigo de las luchas de los obreros durante la Revolución Industrial, Marx concluyó que la religión, o el ideal, no es la base del poder del establishment, sino más bien la propiedad del capital, o lo material, procesos que emplean tecnologías, dinero y sobre todo la fuerza de trabajo humana para crear el plusvalor están en el corazón del poder de la clase dominante. Esto puso a Hegel de cabeza, ya que teorizaba que, en su núcleo, el motor de la historia y la estructura de la sociedad era fundamentalmente más material que ideal. Él teorizó que tanto el reino de la producción cultural como el poder político crearon ideologías que perpetuaron la opresión de la clase obrera y la concentración de la riqueza dentro de la clase burguesa. Los propietarios de los medios de producción. Marx predijo que la clase capitalista se sentiría obligada a reducir los salarios o a reemplazar a los obreros por tecnología, lo que en última instancia aumentaría la riqueza entre los capitalistas. Sin embargo, como los trabajadores eran también los principales consumidores de los bienes producidos, la reducción de sus salarios daría lugar a un inevitable colapso del capitalismo como modo de producción económica. En la antigüedad el pensamiento sociológico puede remontarse al menos hasta los antiguos griegos. Se encuentra en las observaciones proto-sociológicas en los textos fundadores de la filosofía occidental, Heródoto, Tucídides, Platón, Polibio, etc. Más tarde, también se pueden observar las consideraciones sociológicas en San Agustín, Tomás de Aquino y Marsilio de Padua en la Edad Media, por Maquiavelo en el Renacimiento, así como filósofos no europeos, la mayoría de confucianistas. Las tendencias características en el pensamiento sociológico de los antiguos griegos se pueden rastrear en origen al entorno social. Casi nunca hubo organización política muy centralizada o extensiva dentro de los estados, entonces el espíritu tribal del localismo y del provincialismo fueron dados la libertad completa. Este espíritu tribal del localismo y del provincialismo invadió la mayor parte del pensamiento griego sobre los fenómenos sociales. Se puede rastrear el origen de la encuesta al libro Domesday, ordenado por el rey Guillermo I en 1086. La primera sociología de Herbert Spencer se produjo en términos generales como una reacción a Comte, escribiendo después de varios desarrollos en la biología evolutiva. Spencer intentó, en vano, reformular la disciplina en lo que hoy podríamos definir como en términos de darwinismo social, era, de hecho, un defensor del lamarckismo. Utilizó la frase la supervivencia del más apto para describir sus teorías de selección natural. Desarrolló estas teorías centrándose en especies enteras y no en organismos individuales. En esta teoría, Spencer estaba en paralelo con Darwin. El más apto se dice que se han referido a la élite de la especie, el más fuerte, el más rápido, el más eficiente de las especies sería eliminar los que son más débiles, más lentos y menos recursivos. Spencer teorizó sobre cómo toda cultura se extinguió. Debido a la vaguedad de la frase la supervivencia del más apto, la teoría de Spencer ya no es aceptada por muchos otros teóricos y científicos. Su teoría ha sido adaptada y cambiada.
Si te gustó este video dale me gusta y no olvides suscribirte.